Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado. Le queremos invitar a que se quede con nosotros en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. En esta ocasión, la consejera Carla Verónica Félix Neira nos presenta una interesante charla. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, estamos en su programa radiofónico La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila, y en esta ocasión tenemos dos invitados que nos acompañan para platicar en relación con el voto nulo. Ellos son coordinadores de una obra denominada El voto nulo en México, análisis desde lo local, y me voy a permitir presentarlos para iniciar esta entrevista. En primer término tenemos a la consejera Gema Morales Martínez, consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien actualmente preside las comisiones de Educación Cívica y Participación Ciudadana y la Comisión de Asuntos Internacionales. Gema es maestra en Gestión Pública Aplicada y licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha coordinado diversas publicaciones en materia de educación cívica y participación ciudadana y ha colaborado en diversos artículos, revistas y libros. Supervisa la publicación trimestral de la revista digital Magazine Electoral, revista del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y ha participado como especialista en educación cívica en misiones de observación internacional de la Organización de Estados Americanos. Además, participa como secretaria de vinculación de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. También nos acompaña Daniel Dorantes Guerra, director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, formador iberoamericano de ética judicial por la Cumbre Judicial Iberoamericana y cuenta con estudios en derechos humanos, ética pública, derecho electoral, argumentación jurídica, entre otros. Ha colaborado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y en las salas regionales Toluca y Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, colaboró en la implementación del sistema penal acusatorio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Bienvenidos, Gema, Daniel, un gusto tenerlos en nuestro programa. Y bueno, pues para empezar un poco con el tema de nuestro programa, que es el voto nulo, y en el entendido de que ustedes han hecho este interesantísimo estudio de voto nulo en México, yo les preguntaría primero que nada, para poner en contexto a nuestros radioescuchas, pues, ¿qué es el voto nulo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del voto nulo? Muchas gracias, Carla y colegas y compañeros del Instituto Electoral del Estado de Coahuila por el espacio. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Saludos a todos, saludos al público. Pues comenzando por lo que nos preguntas, querida Carla, sobre el voto nulo. El voto nulo refiere a una expresión de la ciudadanía. Es una persona que acudió a ejercer su derecho al voto y, sin embargo, por alguna razón, este voto no fue válido. De ahí es como surge la idea de poder hacer este análisis, por qué el voto fue anulado, ya sea de manera intencional o por un error o porque se equivocó, a fin de que pudiéramos encontrar aquellos cauces que nos lleven a tener votos válidos. Muy bien. Es muy relevante, sí, adelante, lo que comenta la consejera. En la realidad y desde el ámbito jurídico, la relevancia que reviste el voto nulo, yo creo que hay que considerarla, porque al final, pues es como nos lo dice el propio derecho, la nada jurídica. Al final, los efectos son nulos, pero sí debemos de poner atención el por qué se emite, y en el libro creo que nos da bastante bien la pauta
de las razones por las que se emite este voto nulo, y entonces debemos de atenderlas e incluso, valorar qué es lo que debemos hacer con estos votos. Sí, leía yo en alguno de los apartados de su libro que una de las razones que entiendo motivó este análisis, pues es precisamente el elevado número de votos nulos que se han presentado en las últimas elecciones. ¿Nos podrían platicar un poquito de este hallazgo que los motivó a hacer este análisis? Claro que sí, te contamos cómo empezó esta idea. Dentro de los votos nulos nos encontramos una vez con un voto en donde el elector dibujó un Volkswagen, un bocho, el cual tenía y abarcaba 3 casillas. Pero de alguna manera nos cuestionábamos si debió haber sido anulado o no. El voto fue anulado porque no era una marca en una casilla o en 3 casillas correspondientes como debe de ser, ¿no? Con alguna tache o alguna paloma, etcétera. Entonces, ahí se desató, digamos, una polémica, una plática sobre aquellas expresiones creativas que a veces el electorado nos pone y que hay que definir si es válido o no. Por otra parte, precisamente los votos nulos han ido en aumento. Hicimos un análisis en donde encontramos que en los diferentes estados de la República este porcentaje iba aumentando. En Querétaro, en 2018, correspondió al 4.52% de votos nulos, y recordemos que para que un partido político permanezca con su registro, pues requiere el 3% de la votación válida. En Querétaro también en 2018 contábamos con la nueva creación de 2 partidos políticos locales, de los cuales uno no logró más del 3% para permanecer como partido político, es decir, el voto nulo con un 4.52% pues le ganó al voto a un partido político. Sí, Daniel, en relación con lo que nos platica Gema de cómo surgió esta idea, también creo que es importante señalarle a la gente los niveles de participación ciudadana. Entiendo que del 2015, que fue la elección intermedia de diputados, a 2018, hubo un aumento más o menos de un casi 20% en la votación. Es decir, este voto nulo sí es bastante representativo en relación con un porcentaje del 63% que hubo en la elección de 2018. Y entiendo que ustedes su estudio lo hicieron con base en una muestra que llevaron a cabo 17 organismos públicos locales. ¿Nos puedes platicar un poco de esta metodología, por favor? Sí, claro que sí. Precisamente el tercero de los coordinadores que estuvo trabajando en esta obra se dedicó de manera específica a sacar esta muestra, sí considerando el índice de participación ciudadana, pero además buscando que tuviéramos un margen de error mínimo al momento de poder analizar estos votos por distritos electorales. Por eso fue que nos enfocamos en los votos de las diputaciones. Al final, lo que nos da son resultados certeros en relación a las muestras que obtuvimos para cada entidad federativa de manera particular. En promedio fueron 380 boletas por entidad federativa que se analizaron, y eso nos da una muestra bastante representativa que nos permite arribar a convicciones muy particulares y que nos da resultados muy certeros en relación a las causas que motivan el voto. Comentar también, sí, sin duda, el análisis de estas causas puede ser hasta cierto punto subjetivo si consideramos que hubo una causa, por ejemplo, error en coaliciones o errores en capacitaciones. Sin embargo, este tema subjetivo no representa un impacto muy amplio ante la fórmula que se utilizó para obtener una estadística mayor apegada a la realidad, que nos diera un margen de error muy corto. De lo que obtenemos ya en los resultados, la verdad es que, sin adelantarme un poco a darlos, es hasta cierto punto preocupante, pero también yo creo que es momento de poder atender esta parte a raíz de lo que obtuvimos. Muchas gracias, Daniel. Sí, antes de continuar con la entrevista y de pasar al corte, yo quisiera platicarle a nuestros radioescuchas que este análisis muestral que hicieron los compañeros en el libro abarca estados que tuvieron elecciones de diputados.
y que fueron 17 entidades federativas, entre ellas Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y en todas estas entidades creo que uno de los objetivos de este análisis era pues también hacer una especie de medición en relación con la satisfacción de la ciudadanía con el sistema democrático, ¿no? Con la democracia. Y antes de continuar con la entrevista vamos a ir un corte para continuar con el segundo bloque y con que si nos pudieran platicar un poco de cuáles fueron los hallazgos principales por cada una de las entidades, ¿sí? Gracias, vamos al corte. Sí, estamos de vuelta en el programa radiofónico La Urna y estamos platicando con la consejera Gema Morales y Daniel Dorantes en relación con el libro El voto nulo en México, análisis desde lo local. Esta obra fue editada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la editorial Tirant to Blanche, y le vamos a pedir por favor aquí a los coordinadores que nos platiquen dónde podemos obtener esta obra. Claro que sí, el libro se puede obtener de manera física en librerías del país o haciendo el pedido directamente con la editorial Tirant to Blanche, o bien si prefieren descargarlo de manera gratuita, está disponible en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La página es www.ieeq.mx. Muchas gracias, Gema. Entonces platicábamos un poquito de este análisis que realizaron con 17 entidades federativas que tuvieron elecciones de diputados en 2018 para analizar en base a una muestra por cada entidad cuáles eran las causas o qué es lo que motiva a los ciudadanos a que su voto sea nulo. Así es. Cuando estuvimos haciendo la metodología también desprendimos las causas que serían, consideramos las más importantes. Se determinaron 7. El hecho de que el ciudadano acuda a emitir su voto de manera y que lo anule de manera intencional, el hecho de que se trate de una expresión creativa, como puede ser el resultado de este Volkswagen que comentábamos, la falta de entendimiento de las coaliciones también lo consideramos de una importante causa, la falta de capacitación o también el hecho de que ese voto hubiera sido anulado indebidamente, que se tratara de un voto válido. También clasificamos el rubro de candidaturas no registradas y finalmente dejamos un rubro abierto de otras para que cada organismo público local determinara lo conducente. Lo que nosotros obtenemos de estas causas es que casi el 49% de los votos que se anulan son de manera intencional. Eso pues es una gran preocupación porque el ciudadano está yendo a anular su voto de manera voluntaria y no es ajeno porque, por ejemplo, el informe País para la calidad de la ciudadanía nos habla de una hipótesis en donde hay un desencanto del ciudadano por los sistemas democráticos, por ejemplo. Ahí creo que tenemos que poner un énfasis importante en ver qué solución y qué podemos hacer. En un momento platicaremos las recomendaciones. Y el otro rubro que se lleva el 41% es la falta de entendimiento en las coaliciones. Yo creo que incluso nosotros que somos órganos especializados a veces acudimos a votar y encontramos esa dificultad. Mayormente un ciudadano que desconoce todo este sistema, cómo se maneja, sin duda le puede generar algún conflicto el hecho de no saber cómo debe votar, cómo deben de combinar, o por ejemplo en Querétaro, que además de candidaturas independientes, tenemos candidaturas comunes. Esos fueron los dos grandes rubros que encontramos y del por qué las ciudadanas van y anulan su voto. Entonces, fíjate qué interesante este resultado, porque eso nos habla de un descontento y de una desafección por el sistema democrático, ¿no? Veía yo en su libro, en los datos que nos proporcionan, que de acuerdo con los datos del Latinobarómetro,
pues en México solo el 16% de la población está satisfecha con su democracia y el otro 38% la apoya, pero no se encuentra totalmente satisfecho. Entonces son datos muy relevantes que a nosotros como autoridades electorales pues nos deben de preocupar y ocupar, ¿no? De ver de qué manera podemos nosotros ayudar a garantizar que este sistema democrático pues sea pues más confiable, pero sobre todo que la ciudadanía se sienta más conforme con esta forma de sistema. Gema, también tenemos panorama en el libro en relación con cuál es el panorama a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Y tenemos el punto de vista de autoridades nacionales. ¿Nos platicas un poco al respecto? Así es, participan también autoridades nacionales que en su momento o que al día de hoy todavía están al frente de estas instituciones electorales nacionales para poder conocer también cuál es su perspectiva desde su ámbito de competencia. Participa con una aportación en el libro el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Felipe de la Mata, quien forma parte del Tribunal Electoral, también el doctor Héctor Díaz, quien en ese momento era el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de tal forma que podemos tener también la perspectiva nacional, además del estudio realizado desde lo local. Muchas gracias, Gema. Nos platicaban un poquito que los hallazgos que ustedes encontraron en este análisis es que las dos principales causas por las cuales se presenta el voto nulo es cuando el ciudadano lo anula, digamos, de manera intencional y cuando hay un error en las coaliciones, ¿no? Porque a veces las coaliciones a nivel federal pues son distintas que a nivel local y cuando hay elecciones concurrentes pues esto puede generar confusión entre los ciudadanos o por ejemplo como nos aconteció a nosotros en 2017 que a veces las coaliciones son sumamente complejas o de muchos partidos políticos y eso también genera ciertas confusiones. Y al final ustedes hacen algunas propuestas en el sentido de darle cierto valor a los votos nulos, porque nosotros sabemos que cuando ya los votos que se recopilan o se tienen en una elección se traducen en representación en los órganos políticos, pues estos votos nulos no son tomados en cuenta. ¿Nos platican un poquito de esta propuesta? Así es, Carla. En el libro encontramos también algunos ejemplos de otros países en donde el voto nulo sí tiene un valor, en donde incluso una elección puede ser anulada si los votos nulos son mayores o en un porcentaje amplio respecto de la votación total. En México el voto nulo es una estadística, es decir, ahorita que mencionabas el aspecto de la democracia, pues la democracia se va construyendo todos los días y por todos y todas. La gente que participó votando, ya sea para anularlo intencionalmente o por algún error, es una persona que está participando. Entonces, hay un descontento con la democracia, sí, pero al final del día las personas que acudieron están participando. Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta lo que están mostrando, lo que están emitiendo en el voto nulo. Bien, entonces podríamos decir que hay como dos vertientes, ¿no? Una, pues tratar de informar mejor y capacitar mejor al ciudadano para evitar los errores, ¿no? En el caso de la segunda causa, que son los errores en las coaliciones. Y por otro lado, pues también darle valor a esa manifestación o expresión social de, pues sí, me levanto, voy el domingo, voto, pero no me satisface ninguna de las opciones o no me llena el ojo ninguna de las propuestas y entonces decido voluntariamente anular mi voto porque no estoy conforme con ninguna de las opciones que se me presentan. Entonces creo que son como dos vertientes a atender por parte de las autoridades electorales, pero también pues de la ciudadanía en general, ¿no? Yo quisiera, este programa está dirigido justamente a los ciudadanos y yo quisiera para cerrar el programa que nos pudieran ustedes platicar desde este análisis que han hecho, ¿cuál es la importancia del voto del ciudadano y qué efecto tiene en la representación política que al final se da? Porque a veces a lo mejor como ciudadanos no somos tan conscientes del valor que tiene el ir nosotros
a votar y anular nuestro voto? Yo creo que es de suma trascendencia. Estamos ante una democracia representativa en la que el hecho de que vayamos o no a la urna implica el decidir quién nos va a gobernar. Entonces, quien no acude a la urna finalmente está dejando ese derecho en alguien más, y quien anula ese voto tendría que valorarse el por qué se anula. Creo que ahí es importante señalar que cuando el voto es intencionalmente anulado, no es únicamente responsabilidad de la autoridad electoral, no es solamente del ciudadano. Yo creo que tenemos ahí también a los partidos políticos, a las candidaturas y desde luego a quienes legislan. Todos en conjunto tenemos una labor muy importante para buscar que ese voto no sea anulado de manera intencional, y en el caso de las coaliciones, que el sistema facilite que el voto sea válido. Y si me permites, Carla y Daniel, agregar, hay una también área de oportunidad a analizar en el tema de la urna electrónica, el voto electrónico, que en Coahuila, bueno, pues ya ha sido también implementado. Tenemos que el 41% fue por falta de entendimiento en las coaliciones. Este porcentaje podría eliminarse tan solo con la votación electrónica, es decir, al momento en que tú estás emitiendo el voto y te equivocaste porque no seleccionaste la coalición correcta, de inmediato la urna te marcará un error, de tal suerte que entonces tú podrás corregir ese voto. Claro, yo creo que sería un elemento tecnológico que coadyuvaría a eliminar un alto porcentaje de estos votos nulos, ¿verdad? Compañeros, no sé si gusten agregar algo más antes de despedirnos. Estamos ya por finalizar el programa, si quisieran agregar alguna cosa. Pues agradecerles, Carla, invitarles a conocer el libro, el estudio. Son 17 institutos electorales los que nos sumamos a realizar este estudio, lo cual nos permitió tener una muestra mucho más amplia de más de 6.600 votos analizados, y encontramos hallazgos en donde desde nuestro ámbito de competencia cualquier ciudadano o ciudadano se podrá ver también identificado, no nada más quienes estamos organizando elecciones o quienes legislan o partidos políticos y candidaturas, la ciudadanía misma, para saber también cuáles son los errores en los que podemos caer cuando anulamos un voto y poder tener un voto pues más informado, caminar y transitar más hacia allá. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa, invitar a toda la ciudadanía pues a que se sume a la lectura de este libro. Yo creo que tenemos que involucrarnos como ciudadanos en todas las decisiones, tenemos que involucrarnos, participar, no solo el día de la votación. Ese es el momento culminante de la participación. Sin embargo, creo que tenemos que involucrarnos desde antes de que se emite ese sufragio para poder emitir un voto informado. Pues muchas gracias, Gemma, gracias, Daniel, un placer haberlos tenido con nosotros en el programa radiofónico La Urna. Esperamos que en otra ocasión nos vuelvan a acompañar con otro tema tan interesante como este, y pues nos despedimos, amigos, amigas, y esperemos que sea de su interés este programa. Muchas gracias. Y es así como llegamos al final de este programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Agradecemos también a Coahuila Radio y Televisión que nos permite llegar hasta usted. Les recordamos también nuestras redes sociales para poder tener comunicación. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter @laurna-IEC. Nos escuchamos la próxima semana, pásale usted muy bien, hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.